Continuamos con Saber y Sabor. Miren, estábamos charlando en el corte de la importancia y los plazos que tiene la educación, pero que es necesaria llevarla adelante. Así es. Decía yo que pensaba que tienen que cambiar los paradigmas de la familia, los principios familiares, empezar a criar los hijos de forma distinta, ya de forma igualitaria. Eso va a llevar tiempo y necesitamos padres preparados para ello. Hoy tenemos un país muy complejo con un 50% de gente en estado de pobreza. Eso es muy preocupante porque no se puede pretender que gente que está en ese estado de indignidad económica pueda educar bien. Entonces se mezclan las cuestiones hasta con cuestiones políticas. Así que es un tema bastante más complejo de lo que uno lo quiere simplificar. Así que, pero sí creo que por la educación hay que empezar y la educación tiene que ser el eje del Estado siempre. Educación, salud, seguridad tienen que ser ejes. Así Bueno, que dentro de tenemos esa que volver. educación, me parece que el tema de educación sexual, no sé cómo está Itatí realmente en este momento, pero me parece que hay que hacer el foco ahí. Sí, es una herramienta, la Ley de Educación Sexual Integral tiene más de 16 años, o sea, tiene muchísimo tiempo, una ¿Cuán ley resistida, no? muy resistida, una ley que ha sido muy debatida también, ¿no? Y que para poder sancionar o llegar a esa sanción de esa ley se ha trabajado mucho, han trabajado desde distintos lugares y que está pensada para poder abordar desde primaria, secundaria y de acuerdo a la edad los contenidos. Y ahí me interesa mucho marcar que esa ley y esa educación sexual impartida en las escuelas ha permitido, por ejemplo, detección de abusos sexuales intrafamiliares, digo, porque claramente la familia tiene un rol muy importante, pero no podemos partir de una premisa de que todas las familias son iguales y que todas las familias cuidan a sus niños, a sus niñas. Digo, Sergio decía en el editorial al inicio algo que es muy importante. Los femicidios se dan dentro de los senos familiares. El femicidio lo comete la persona más cercana que tiene una mujer a la que le confió, no es a la que le confió su vida. Entonces, y además, ¿no? Después de esos femicidios, vos fíjate la cantidad de niños huérfanos que quedan. Digo yo, sí. Además de educación sexual, ¿no habría que hacer una campaña de enseñanza a los niños, de conocimiento de lo que está pasando? Bueno, muchos niños detectan o pueden advertir la violencia dentro de sus casas con esta educación sexual integral, donde empiezan a entender que la violencia no es aceptable, que no está bien que su papá le levante la voz a su mamá, que le grite, un montón de otros aspectos. Entonces es muy importante. En la provincia la aplicación es dispar, faltan equipos, digo, no llega de la misma manera a todos lados y en eso sí hay que, desde mi punto de vista, hay que poner muchísimo empeño y muchísimo más recurso para que se dé bien como se tiene que dar. Educación sexual integral tiene un impacto directo en poder brindarle a las y los adolescentes herramientas para prevenir embarazos adolescentes. Y digo, no, es como una cadena de cosas que se van hilando, porque hablamos de la pobreza. Una adolescente que se queda embarazada y tiene que llevar adelante ese embarazo y vive en una familia que ya tiene escasos recursos, esa familia se va a empobrecer más, de manera lineal, porque hay que mantener a una persona. Esa chica, esa adolescente no va a conseguir trabajo fácilmente, porque hoy en día sabemos que existe mucha reticencia a tomar a una adolescente, a una persona que no terminó el secundario, por ejemplo, que tiene un hijo o una hija. A nosotras mismas nos pasa en entrevistas de trabajo que preguntan más o menos si estamos en edad fértil para ver si nos contratan o no, porque le vamos a implicar a la empresa un gasto en algún momento si nos quedamos embarazadas y vamos a dejar de ir. Digo, todas esas desigualdades tienen que ser pensadas por los estados de manera integral. Verán ahora, que no es un área nada más, es salud, es educación. Bueno, hay una cuestión ahí que tenemos que reconocer. Todo eso es educación. Vos lo metés dentro de la educación formal, cosa que yo no estoy convencido del todo sobre meterla a la... Lo que pasa es que ¿cómo se llega a hacer la idea. Si no? Digo,
dentro de la educación formal, pero como es dispar, acaba de decir Itati, y es verdad, no se aplica realmente como dice la ley, no se aplica, y cuando se empieza a aplicar tiene un tiempo hasta que tenga eficiencia, tiene que buscarse otros métodos y probablemente a través de las áreas como la que vos conduces, Itati, que acompañen con, qué sé yo, por ejemplo, con mayor presencia en los medios de comunicación. Me parece que la mayor presencia en los medios de comunicación es importante. Pienso en el observatorio, que es una institución también que depende del Estado y que en realidad está proporcionando estadísticas, números, datos importantísimos, obviamente. Pero otra de sus funciones es la formación, la difusión, y más allá de la ley Micaela, yo no veo que haga realmente. No, sí se hace, sí se hace. Pero no a través de los medios. No, lo que pasa es que se hacen, hay distintas maneras de hacer, puntuales, claro, hay distintas maneras de hacer sensibilización. La pata de los medios de comunicación es muy importante, pero uno tiene que estar en territorio, tiene que ir a las escuelas, fortalecer las áreas de género de la provincia. La provincia de 60 municipios, 50 tienen áreas de género. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque claramente el Estado provincial es muy difícil que llegue a cada punto de territorio si no tiene aliados en esos lugares para trabajar. Los municipios claramente son un espacio para trabajo conjunto. Hay que fortalecer esas áreas. Pero no hay que hacer campañas en los medios tradicionales. Se hacen campañas, sí, se hacen periódicamente para Yo fechas. digo, ¿no? Yo veo mucho más publicidad de obras. Claro, ¿no? sí. No sé si sí, por yo el también, año de electoral, pero verdad. mucho El más año publicidad pasado y hicimos de para obras noviembre por que el Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, hablando de pero ese es un día. Y tiene un hecho puntual. pero hicimos. Creo que tenés que reconocer que a lo largo del año hay poca presencia en los medios con campañas. Si no, te puedo recoger el spot. Nosotros tenemos publicidad oficial y no sé cuántos spots hemos pasado de uno. Sí, se distribuyen también en otros medios, digo, las redes sociales. En las universidades está muy presente el tema de la ley Micaela, fue sancionada en el 2019, creo, ¿no? Sí. Sí, está muy presente, se habla mucho, hay muchas mesas redondas, continuamente. La verdad que en el ámbito académico universitario está. Bueno, pero ahí también yo coincido que ley Micaela no es solo el... Y es otra edad esa, ¿no? Es otra edad, Es otra también, edad. por supuesto. Nuevas masculinidades. Está más promocionado por el alumnado que por los profesores. Exactamente. Ellos mismos lo mueven y lo promueven. Pero eso es por la edad. Igual, ley Micaela es una ley que obliga a los trabajadores de los 3 poderes del Estado a formarse. Lo que uno va haciendo después con ley Micaela, digo porque la Secretaría es órgano de aplicación, siempre se determina un órgano de aplicación de esa ley para que se pueda cumplir correctamente con los contenidos y los objetivos, digo, no son deliberados, están armados en base a lo que la ley dice, se van adaptando contenidos. Y desde la Secretaría estamos empezando a hacer un trabajo que trascienda a los 3 poderes del Estado e ir por los privados también. Por ejemplo, contarles a los privados la cantidad de leyes que tiene nuestro país que protegen a las mujeres y a las diversidades, que tenemos obligación de cumplir todos los ciudadanos. La ley de identidad de género, por ejemplo. No hay allí una cuestión opcional, es una cuestión, la ley nos está diciendo... La ley es ley, hay que cumplirla. Exactamente, entonces... Aunque no sea legítimo, aunque uno no esté de acuerdo con eso, hay una legalidad que hay que respetar, y hay que respetar por esas personas a las que esa ley está protegiendo de alguna manera. Entonces, para mí... Es muy necesario el trabajo del sector privado. Sí, porque no es suficiente. Vos contás nada es suficiente. Nada es suficiente. Pero pienso, nada es suficiente. Esto que hablábamos hace un ratito. Vos decías en la universidad, adultos, docentes, alumnos grandes, posiblemente más los alumnos en el tema de la ley Micaela, pero en realidad, mira, el otro día, por ejemplo, hablaba con un contador joven, un contador que debe tener 45 años quizás, y me decía, fui a ver un espectáculo de 2 mujeres feministas, no eran ni graciosas, dice, eso es para que vean 2 o 3 mujeres juntas, se maten de risa. Te imaginas, uno ya es grande, dice, uno le entra por un ojo y que le sale por el otro. Yo decía, ¿cómo? O sea, entonces me decía, a un hombre así le vas con la ley Micaela y escuchan,
Pero no es interesante. Mira, a veces a mí me Entonces, parece, Pato, falta, digo yo? falta un montón, pero lo que nos permite a veces Ley Micaela, que muchas veces es muy resistida, digo, nosotros nos hemos encontrado capacitando al servicio penitenciario. Claro. Hay que ir a capacitar al servicio penitenciario, y nos hemos encontrado con muchos cuestionamientos. Yo creo que como en todo, en estas cuestiones, lo importante es que la gente se vaya haciéndose preguntas y que sepa que hacia adentro de sus hogares y en su seno íntimo pueden pensar como quieran, pero en la vida en sociedad tenemos que ser respetuosos de las leyes y respetuosos de las otras personas. Y ahí la cuestión de género es secundaria, digo, tenemos que respetar a las personas, como seres humanos. Claramente las mujeres estamos más afectadas por esa falta de respeto y las diversidades también. Lo que pasa es, perdón, estamos viviendo en un país donde el Estado de Derecho es lo menos que se respeta. Entonces, poco se puede pedir también. Es muy complejo porque volvemos al tema político de nuevo. Entonces, es como que se empiezan a mezclar cosas. Hoy están todos los derecho de transitar hasta donde al que se le ocurra cortar una ruta y no podés transitar, si te la cortas no podés trabajar. Entonces los derechos, ¿hasta qué punto está respetado el Estado de Derecho? Entonces, si tenemos que empezar de todos los derechos a hablar. No se puede deseleccionar derechos. Es un punto importante, es una de las cosas que yo dije, ¿no? La anomia que hay. Exacto. Porque la anomia empieza por la clase dirigente. Vos fíjate todo lo que ocurre ahora fíjate la cantidad de barbaridades que están ocurriendo con los negocios, con los comercios, con los supermercados. Y los políticos están en otra cosa, están en lo electoral. Sí. La sociedad tiene... tipo por televisión defendiéndose a los tiros con escopeta, y eso yo lo veía en las películas del Far West nada más. Además veo que los chiquitos que van a robar, porque obviamente esto es una organización perfecta, donde mandan a los niños porque no pueden ser imputados ni mucho menos condenados, van a cara descubierta. Sí, sin ningún yo digo, problema. ese es un ejemplo que viene desde arriba, ¿no? Pues digo, antes los ladrones, si vos veías las películas de cowboy, usaban un pañuelo acá para que cuando roban bancos no se los conozca, ¿no? Después con la evolución tecnológica usaban máscaras los ladrones. Sí. Ahora todos roban a cara descubierta y caminan por la calle y no tienen vergüenza y andan en 4x4 y tienen estancia y tienen finca, y tienen casas nuevas y tienen amantes y le compran autos para las amantes y todos sabemos quiénes son y cómo lo hacen y no tienen vergüenza. Vamos a un corte, así ya volvemos.